ya que trajo el tema de la salud y el tema de la educación, creo que podemos decir con orgullo que durante estos 10 años se produjo una revolución educativa que está en curso, porque esa es un área de decisión estratégica donde el Estado construyó políticas estratégicas, políticas de fondo, que revirtieron radicalmente de 180 grados las políticas neoliberales de achicamiento del Estado, de retirada del Estado, de una ley federal que transfirió a las provincias con recursos que no tenían para dejar en la exclusión y en la marginalidad a millones de niños y de jóvenes fuera de la enseñanza y fuera de la educación. No importa que haya algún eslabón débil, esta revolución y esta transformación educativa está en curso. Se hacía mención a las universidades nacionales, pero se puede hacer mención a una larga lista de decisiones en el área educativa, como la recuperación del área de enseñanza técnica en la secundaria, que apuntaba precisamente a pensar un país que necesitaba de profesionales y técnicos que fueran a reconstruir una industria devastada, un verdadero industricidio que produjo las políticas neoliberales y de apertura del mercado. De manera tal que en esta discusión electoral tenemos que poner en juego estas discusiones de fondo, y los éxitos en la política educativa son uno de ellos. El otro tema que por suerte recuperó con énfasis el documento de la Carta 13 es la política en derechos humanos. Yo no creo que Clarín y La Nación se inhiban frente a la política en derechos humanos que puso al Estado argentino en un nivel ético-político diferente, en una experiencia inédita, única desde el punto de vista jurídico, y que llevó a los juicios de lesa humanidad a decenas y decenas de represores y asesinos. A mí me parece que precisamente un punto vulnerable de la oposición de derecha, empezando por Macri y siguiendo por Carrió y siguiendo por las corporaciones mediáticas, ellos pretenden el retorno a las políticas neoliberales y a perder la autonomía que como país hemos conquistado, pero también pretenden el retorno a las políticas de impunidad. Y me parece que este tema no lo debemos naturalizar. Yo recuerdo un artículo que escribió hace algunos meses Horacio González, que lo acompañó a Juan Falú en una de las sesiones del juicio en Tucumán de uno de sus familiares desaparecidos, y se encontró en una situación penosa donde la barra que presenciaba el juicio era la barra que acompañaba a los represores. Sería un error que naturalizáramos este proceso, porque hay una contraofensiva que intenta, insisto, restaurar las políticas neoliberales y restaurar las políticas de impunidad. Es una política del imperialismo para América Latina que tiene cambios que la próxima carta tiene que tomar en cuenta, porque el golpe de Estado en Honduras, el intento de golpe de Estado en Bolivia y en Ecuador, el golpe de Estado en Uruguay, las rebeliones policiales Paraguay, las rebeliones policiales en Bahía y en Río de Janeiro, la presencia de bases militares, pero sobre todo la decisión de Colombia de intentar ser parte de la OTAN, es una ofensiva clara que pone en tensión una estrategia que Néstor Kirchner
marcó claramente, hay un conflicto entre nación e imperialismo, pero ahora hay un conflicto entre región e imperialismo, y nosotros tenemos que reforzar precisamente este conflicto de la región para tener una lectura común, una lectura compartida con otros países de América Latina. Muy bien, bravo. Me la va a permitir, pero tengo un problema en la boca clínico y me cuesta hablar. No se nota, está muy bien. Yo soy coordinador del Programa Nacional de Evaluación y Monitoreo del Estado de Salud Mental de las Personas en Unidades Penitenciarias. Hemos terminado de elaborar un borrador de proyecto de ley, que es una ley de atención, prevención y promoción de la salud mental de las personas en situación de encierro y aseguramiento penal, y la voy a hacer llegar para recibir las críticas, los aportes que sean necesarios. En realidad es una ley que se vino construyendo colectivamente con el aporte de penalistas, criminólogos y salud mentalistas. Es cierto, no hay una política estratégica en salud y en eso tenemos un atraso. Pero también es cierto que no acumulamos el poder político y no tenemos la fuerza política para avanzar en una ley que, si bien no será el Sistema Nacional Integrado de Salud del 73, en esos pocos meses que tuvimos pensando que tocábamos el cielo con las manos para después ser víctimas y protagonistas del peor de los infiernos que vivió la Argentina, hay pasos necesarios que por lo menos hay que comenzar a discutir. No hay posibilidad de transformar el sistema de salud si no alteramos la construcción hospitalocéntrica de ese sistema, porque la atención primaria en salud es más un discurso de la nada que no está en el registro de los presupuestos de casi ninguna de las jurisdicciones. Y me parece que discutir el sistema de salud es ponerle límite a las corporaciones, sobre todo a los laboratorios de medicamentos que vienen remarcando de manera dramática un producto social que no debería ser objeto de las políticas del mercado. Ni hablar de las obras sociales, que ya dijimos, no todas, pero son parte de una corrupción estructural que tiene el sistema de obras sociales y que es el principal socio de los dueños de las corporaciones de la salud en la Argentina, y que requieren algún tipo de transformación y que requieren al menos comenzar a precisar de que existe un problema y de que ese problema hay que abordarlo. La reglamentación de la ley de salud mental es un acontecimiento importante, pero quiero hacer un comentario sobre 2 o 3 cuestiones que me parecen relevantes, sobre todo porque hay muchos profesionales que son médicos, psiquiatras, médicos psicoanalistas, o médicos psicoanalistas y médicos psiquiatras que ejercen ambas prácticas en las instituciones de salud mental. Y no médicos también. Y no médicos. Estoy haciendo referencia a los médicos y te voy a explicar por qué a los médicos psiquiatras. En primer lugar, felicitaciones por el éxito en las elecciones de psicología, que es una facultad que tiene serios problemas, porque si hay un lugar donde la última década crecieron las corrientes conductivistas, neoconductivistas, y comenzaron a tener anclaje fuertemente las teorías neuropsí, esa facultad es la Facultad de Psicología. Creo que es un error de construcción discursiva de estos años plantear que hay un conflicto entre comunidad y psiquiatría e incluir a todo el colectivo de psiquiatras. Digo por algo que se dijo hace 2 asambleas aquí, y quiero pensar que es un error de construcción discursiva. Merecería una discusión que no se hizo aquí, y creo que muchos, por muchas razones, callamos y tuvimos paciencia para esperar el momento oportuno. Hay un conflicto entre comunidad y psiquiatría peligrosista. Hay un conflicto
en la tradición positivista, hay conflicto no solo con la psiquiatría, sino con las neurociencias que han colonizado una parte importante de las corrientes neoconductivistas en psicología y que han dominado una parte importante del pensamiento de la salud mental en Estados Unidos y en América Latina. Muchos venimos de una psiquiatría democrática que tiene historia en la Argentina. No nos engañamos, no desconocemos que hay una concepción manicomial, en muchos casos hegemónica, o que hay una concepción que se organiza en el DSM-4, que es una taxonomía zoológica que intenta agrupar la enfermedad e indicar medicamentos del primero al último de las personas. Nosotros venimos de una tradición diferente. Yo en particular quiero decir, soy perito forense de Abuelas de Plaza de Mayo, de la Asamblea Permanente, del Ministerio Público y de la Secretaría de Derechos. Venimos de una historia en donde Mimi Langer y Fernando Ulloa fueron presidentes de la Federación Argentina de Psiquiatras y de la Asociación de Psiquiatras de la Capital Federal. De una experiencia... le tengo que pedir con el tiempo, la lista es extensa. ¿Sí? Está bien, pero entonces voy a ir al eje de la cuestión. La reglamentación corrige algunas cuestiones. En primer lugar, pone como declaración internacional, como declaración de principios, precisamente la Declaración de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales, precisamente porque es la declaración que mayor consenso médico y psi ha tenido. En segundo lugar, aclara y lo hace de manera importante para poner límite a un discurso y una construcción discursiva de la década del 60, radicalmente antipsiquiátrica y antimanicomial, que es una discusión que la criminología crítica superó, porque esa discusión estuvo entre una criminología que planteaba la desaparición de la criminología como disciplina para crear una suerte de sociología criminal. Y creo que muchos están planteando, con intención o sin intención, una suerte de sociología de la salud mental. Y quiero decir que además de las leyes, hay que tener el nivel de consenso y los actores políticos para producir la transformación. Hace una aclaración importante en el artículo primero, cuando habla de padecimiento mental, y dice todo tipo de sufrimiento psíquico de personas o grupos vinculables a tipos de crisis previsibles e imprevistas, así como de situaciones más prolongadas. Y dice padecimiento incluyendo trastornos o enfermedades. No sustituye la categoría de enfermedad con la de padecimiento, ni la de sufrimiento mental. Hay una falsificación de Fernando Ulloa. Hay muchos psicoanalistas aquí que han trabajado y lo han leído a Fernando. Es alguien que respetó y se nutrió del linaje de la clínica psicoanalítica, de la psicopatología. No puede ser que se construya un discurso oficial desde algún lugar pretendidamente donde desaparece la clínica y se produzcan algunos exabruptos que chocan con la realidad. Él, cuando habla de sufrimiento mental, lo hace como una interpelación de carácter institucional y se refiere a las personas que sufren y padecen. Compañero, por favor. Bueno, en las instituciones psiquiátricas y a un equipo de trabajadores de salud mental que se somete y se adapta y claudica a esa situación. Nunca se le ocurrió sustituir ni anular la idea de enfermedad. Si la idea de enfermedad viene unida a la categoría de peligrosidad al DSM-4, entonces nosotros tenemos que dejar de lado la categoría de peligrosidad que sí hace la ley al modificar el artículo 482. Y para terminar, me refiero a la ciudad de Buenos Aires. El 26 hay una marcha
de los profesionales y trabajadores del Borna al que la Asociación de Psiquiatras adhiere. Pero quiero decir que nosotros tenemos que cuidar nuestro discurso. En primer lugar, lo lamento, pero creo que no tenemos una propuesta hoy. Tal vez la tengamos dentro de 2 semanas, no sé, pero no tenemos una propuesta integral, totalizante, de planificación urbana, del hábitat, de sus condicionantes, del desarrollo social con equidad, una planificación de aquí a 20 años de la ciudad. En ese sentido, cuando hablamos de desinstitucionalización, les pido que recordemos alguna referencia, y lo hice la vez pasada. Y tomo la reglamentación de la ley que corrige en ese sentido algunas cuestiones. Luc Huacán, discípulo de Bourdieu, compañero. Por favor. Bueno, termino con esto. Termino con esto, déjame cerrar. Bueno, macanudo. Él cuenta y dice que en Estados Unidos la desinstitucionalización, sin haber construido los dispositivos alternativos, y lo que le falta de la reglamentación, debería precisar con claridad que se debe crear salas de psicopatología en los hospitales generales. Un enfermo mental con un episodio psicótico no puede ir a una sala de clínica o de cardiología. Compañero, acá hay directores de por hospital. favor, cierre la exposición. El tema es que da para una mesa específica. Bueno, concretamente, está bien. Da para una Bueno, reunión. invito a la del 26 y planteo respecto del proceso de desinstitucionalización, que si nosotros no construimos los dispositivos alternativos, los pacientes que salgan de estas instituciones van al cementerio, a los sin techo o a la cárcel. Gracias. Compañeros, vamos a aclarar algo. Vamos a